tal? ¿Cómo están? El Congreso ha decidido seguir adelante con la elección del defensor del pueblo. Esto a pesar de que una decisión del Poder Judicial había suspendido este proceso. Y claro, esto preocupa porque uno se pregunta si en algún momento vas a llegar a una suerte de choque de poderes y también te preguntas si es que el Congreso sencillamente puede pasar por encima de una decisión del Poder Judicial y esto qué efecto tiene. O incluso si la elección del defensor o defensora quedaría sin efecto eventualmente ante una situación así. Vamos a comenzar preguntándole este asunto. Vamos a hablar de otras materias, por supuesto, con Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior, para entender un poco cuál sería la consecuencia de seguir adelante, así como si nada, con un proceso así. ¿Cómo está, Walter? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias también. Yo tendría que señalar que cualquier elección producida en estas circunstancias no solo sería ilegal, sino ilegítima, ¿no? Y creo que eso no hace sino dañar más la institucionalidad en el Perú. Es increíble cómo hemos visto este Congreso que aparentemente tiene polos opuestos, que se gritan, insultan, que se discuten todo el tiempo para cosas que podrían ser más bien motivo de diálogo, pero cómo se ponen de acuerdo rápidamente cuando se trata de afectar la institucionalidad, ¿no? En un caso porque quieren controlar la institución y en el otro porque la quieren destruir. Como no les importa, entonces negocian los votos en función de otro tipo de acuerdos que no se conocen, están bajo la mesa. Ahora, ¿por qué afirmo que sería ilegal? Porque efectivamente hay una medida cautelar adoptada por un juzgado constitucional que les dijo en el Congreso, señores, no pueden continuar de la manera como vienen actuando. Esperen a que esto se resuelva ya como una decisión de fondo, pero claro, también le estaban diciendo, en base a la denuncia que había hecho, al amparo que había presentado el sindicato de la Defensoría del Pueblo, cuáles eran las objeciones a este procedimiento. Por tanto, si el Congreso enmendaba esta situación, no había problema en que continúe con el proceso y seguramente el juez iba a levantar la medida cautelar. Pero no ha ocurrido eso, ¿no? El Congreso se ha empeñado en continuar en esta elección en los términos en que ya la había iniciado, un proceso totalmente opaco, quieren hacer una elección a dedo, lo que va en contra de lo que es una institución como la Defensoría, que requiere independencia, autonomía y mucha legitimidad. ¿Qué legitimidad puede otorgar un Congreso que está en este momento ya digamos, un nivel alarmante, ¿no? De más bien rechazo, porque no se puede hablar de respaldo propiamente de la población. Yo diría que, así como Perú Libre dijo en su momento que estaban por desaparecer instituciones como el Tribunal y la Defensoría, Así es. hay que entender que hay más bien gente en el otro sector, entendemos el fujimorismo, que es el que ha movido ahora el tema de la elección, pero también sus aliados, ¿no? Grupos conservadores dentro del Congreso, que quieren controlarla, como han hecho con el Tribunal Constitucional en la reciente elección pasada. En consecuencia, hay como una conjunción, como dije, para destruir instituciones, ¿no? A Perú Libre no le importa, pero claro, lo peor es también qué cosa es lo que está bajo la mesa. Yo creo que la Defensoría del Pueblo no soportaría 5 años más de una elección a dedo, de una persona que no tenga la independencia, la autonomía, la trayectoria y la calificación ética suficiente. A eso nos quieren exponer, pero bueno, si llegan a tomar esta decisión, habría que tomar en cuenta también que además de lo que ha hecho el juzgado al conceder la cautelar para decirles que no pueden continuar como vienen actuando, el propio Pleno del Congreso ha planteado una demanda competencial, pretendiendo desconocer las atribuciones del Poder Judicial para ejercer control jurisdiccional ahí donde se violan derechos fundamentales. Esta contienda debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional en algún momento, pero el Congreso tendría que ser consistente en sus decisiones. Si ha elevado esto al tribunal, me imagino entonces que están claros que no pueden resolver el tema de la Defensoría antes de que esto sea Lógico. resuelto en el tribunal. O sea, por todos los
desde todos los puntos de vista, de todas las miradas que pudiéramos hacer de este problema, es absurdo que pretendan continuar de esta manera. Y claro, cada vez que de la noche a la mañana se levanta una suerte de consenso para llegar a un acuerdo que nos tome de sorpresa, por lo general es algo muy dañino para el país, ¿no? Quienes están ahorita entonces en la carrera final, ¿no? Deberían estar conscientes entonces que podrían eventualmente salir del puesto por una decisión superior. Sí, yo creo que cualquiera de estas personas debería entender que no se llega así, ¿no? Ujú, No es la manera de acceder a un cargo de esta naturaleza. Y a mí me parece que ya este concurso, que desde sus orígenes está viciado, nadie que entre en estas condiciones, incluso en este momento con la postulación, eh, se autodescalifica para poder ser defensor o defensora del pueblo, porque están aceptando cosas que son absolutamente contrarias a la naturaleza de la institución. Por decoro deberían renunciar antes de ujú, continuar. Además, tengo toda la impresión que los están utilizando, porque ujú, esto ujú. más bien habla de un arreglo, como dije, bajo la mesa, para poner a una persona en la absoluta confianza del sector que quiere controlar, y como dije, al resto no les importa porque quieren destruir. Entonces, les da lo mismo quién está al frente. Ahora, dice mucho que haya sido el propio sindicato de la Defensoría el que ponga esta advertencia, ¿no? Es decir, dentro de la propia institución consideran que esto podría de alguna manera entrar a una suerte de deterioro de la misma. No cabe duda, porque yo creo que la Defensoría, que es una institución relativamente joven, ha cumplido recién Ujú, 20 y poco años, es una institución que sembró desde el origen, desde la gestión de Jorge Santiesteban, ¿no? Una mística, un compromiso en la gente que ingresó a trabajar ahí, algunas de ellas muy jóvenes, iniciaron su ejercicio profesional, digamos, en la Defensoría. Muchos de ellos permanecen. En consecuencia, se dan cuenta del deterioro que ha significado 5 años de una persona que no fue elegida en términos realmente democráticos y con los niveles o los estándares que exige una elección de esta naturaleza. Fue puesto prácticamente a dedo el señor Walter Gutiérrez. ujú. Aún así, creo que el hecho de que existiera un equipo de gente comprometida al interior permitió que la institución no se deteriore tanto, pero sin duda ha sufrido un impacto negativo y ahora necesita recuperar eso y volver a crecer en confianza ciudadana. Creo que en este momento, por ejemplo, la persona que conduce la Defensoría, que es la doctora Eliana Rebollar, que es una persona que viene también de los orígenes del equipo que hablaba Ujú. yo, Santiesteban, ha retomado el camino. Todos podemos apreciar que la Defensoría está actuando donde tiene que actuar y de la manera como corresponde que actúe. Lo peor que haría el Congreso en este momento es elegir otra vez a dedo a alguien que sabemos que lo único que haría es frenar esta recuperación y más bien un proceso involutivo que terminaría de repente destruyendo a una institución que ha costado tanto crear y sobre todo legitimar ante la ciudadanía. ¿Cuáles son las principales críticas que usted le hace a lo que fue la gestión de Gutiérrez? Bueno, creo que desde un primer momento este señor no tenía muy claro para qué postuló a la Defensoría. Creo que él tenía más una aspiración de carácter político y ha tratado de actuar como tal y responder sobre todo a la expectativa de quienes lo eligieron, quienes lo designaron, diría yo mejor, porque acordémonos de que en ese Congreso había más de 70 congresistas del Fujimorismo y sus aliados más importantes venían del APRA, que es una organización con la que claramente estaba vinculado el señor Gutiérrez. En consecuencia, fue esa alianza la que lo puso en el cargo y todo lo demás fue una pantomima para dar la impresión de que estaban haciendo algún tipo de selección. Es lo mismo que quieren hacer ahora, ¿no? Eh, Convocan a determinada gente que la invitan desde diferentes sectores, pero si hay alguna posibilidad de que logren los 87 votos es porque eso está cocinado antes y todos los que entran a este concurso creyendo que, a este remedio de concurso, creyendo que van a tener alguna oportunidad, se equivocan
de cabo a rabo, y por eso digo que por decoro, dignidad, deberían retirarse. En estas condiciones no se puede elegir. Usted fue crítico de que Gutiérrez, digamos, le declare la guerra en su momento al presidente Castillo. ¿Cuál es el papel, en todo caso, de la Defensoría? ¿Cuál era el papel que le tocaba a la Defensoría en esas circunstancias? Porque Castillo lo está investigando la Fiscalía, por cierto. No, no, por supuesto, y yo no creo que la Defensoría podría haber permanecido en silencio respecto a estas cosas, pero tiene que Otra cosa. manejarse con un criterio mucho más prudente, mucho más independiente, no ser comparsa de lo que va ocurriendo en el Congreso, que como sabemos en varios aspectos ha defeccionado mucho respecto a esta supuesta oposición a Castillo, porque a la hora de tomar decisiones como por ejemplo la censura al ministro Huerta en Interior, que es Uh -huh. inexplicable que pueda continuar en el cargo, no son capaces de obtener los votos, ¿no? Entonces, creo que el problema principal del señor Gutiérrez era no haber entendido que la Defensoría tiene que mantener una actitud absolutamente autónoma, independiente, una voz objetiva, y sí buscar puentes, eso es verdad, tender puentes en alguna medida para evitar de que las cosas puedan deteriorar más la institucionalidad, ¿no? Uh Pero -huh. nada de eso es lo que yo he podido observar. He visto más bien una institución un tanto maniatada, con muy poca claridad respecto a posiciones que eran claves en determinados momentos o determinadas coyunturas, sumándose más bien a algunas iniciativas que venían de un sector del Congreso. Creo que eso puso en evidencia que no teníamos una institución autónoma. Y para dar solamente un ejemplo concreto, de cómo no tenía este señor el criterio de institucionalidad, no hizo ningún concurso público interno, como la ley lo obliga, en los 5 años que estuvo en su conducción, para nombrar defensores adjuntos, ¿no? Uh -huh. Eso Uh -huh. ya da una pauta de que él solo confiaba en la gente que quería confiar y más bien mantenía un recelo de todo el resto de funcionarios y personas que trabajaban en la propia institución, ¿no? Hablando del Ministerio del Interior, para ir redondeando, efectivamente, el señor Huerta no ha sido censurado, y hay evidentes intenciones por parte del Ejecutivo de cooptar a la policía. Todo esto en medio de un deterioro, digamos, muy acelerado del tema de seguridad ciudadana. ¿Qué hacer para revertir esta situación? Evidentemente, el señor Huerta, para empezar, debería ser censurado, pero más allá de eso, es probable que el próximo ministro del Interior, digamos, responda también a los intereses de ese lado del gobierno. ¿La policía debería manifestarse de una forma más institucional? No, de ninguna manera. Yo creo que, como sabemos, estas instituciones no son deliberantes y no pueden Uh -huh. entrar a un pleito político. Lo que sí queda claro es de que sí está ocurriendo digamos, se ha producido un descabezamiento del comando de la policía y ha entrado este ministro con el claro objetivo de ponerla al servicio de los intereses del presidente Castillo. Uh -huh. Esto es gravísimo, pero por eso es que el Congreso debería haberlo censurado hace rato al señor Huerta, darle el mensaje al presidente de que no puede hacer lo que le dé la gana y Uh que -huh. ningún ministro que pretenda llevarle el compás al presidente Castillo va a ser tolerado por el Congreso. Lejos de lo que se esperaba, no lo han censurado, entonces claro, ahora manejarán los ascensos como les dé la gana, porque ya se sienten empoderados, ¿no? O sea, Uh nadie -huh. los controla. Por eso es que creo que esta situación de deterioro ya pasó a niveles mayores. Estamos en un contexto de país en el cual la única salida constitucionalmente posible es la de un adelanto de elecciones y un recorte de mandatos. Si queda gente decente en el Congreso, y alguna lo es sin duda, esta debería preocuparse ya de dejarse de discutir eventuales vacancias o acusaciones o forzar interpretaciones constitucionales. No tienen los votos, porque lo que ha hecho este gobierno, aprovechándose del deterioro de las organizaciones políticas, es comprar, digamos, respaldos. Algunos son velados, otros son expresos, pero a la larga lo que demuestran es que nunca van a poder conseguir los votos suficientes para poder llegar a una vacancia. Pero por otro lado, también es evidente que el país no aceptaría
¿no? Que vaquen al presidente y el Congreso se quede o pretenda quedarse el resto del mandato para el que fue elegido. La situación obliga a reconocer que no existe otro camino para salir de este atolladero y que proceder a una reforma constitucional con 66 votos en el Congreso y un referéndum, y que esto permita acortar los mandatos en ambos poderes y vayamos a una elección bajo otros términos, ¿no? Creo que no queda otra salida. Ujú. Ya estamos viendo de que este Congreso incluso comienza a ser incapaz hasta de controlar ministros. No va a poder controlar al presidente, pues. 66 votos en ese caso, que son bastantes menos que los 87. Vamos a ver cómo va ese conteo. Walter Albán, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigo Enrique. Adiós. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En Lima se desarrolla la Asamblea General de la OEA en su retorno a la presencialidad y claro, en medio pues de circunstancias bastante particulares para nuestro país y para el continente. Este evento se sigue desarrollando. Vamos a preguntarle al internacionalista Oscar Vidarte sobre las implicancias que esto tiene. A veces, por un lado, nos estamos, digamos, quedando mucho en lo que esto significa para la política interna, pero esto, por supuesto, tiene su correlato con la política internacional, que es con lo que primero queremos comenzar. Oscar, gracias por estar con nosotros. Enrique, un placer. ¿Qué decisiones se van tomando? Se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema Nicaragua, se sigue hablando del tema Venezuela, de las claramente gobiernos no democráticos de América Latina, que ya sabemos cuáles son: Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Qué se puede esperar en este evento? A ver, acá es importante algo señalar. Algunas veces cuando se habla de este tipo de eventos, una de las mayores críticas es que no se logran cosas concretas. Y es que la diplomacia tiene sus tiempos, ¿no? Y encontrar, ya, se resolvió el tema de Venezuela, ¿no? Que es lo que muchos quisiéramos. O se resolvió el tema de Nicaragua. Eso es muy difícil, ¿ok? Más aún cuando Nicaragua ni siquiera está participando en la cumbre, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en consideración algunas cosas. En primer lugar, es que es importante seguir trabajando en torno al tema de la democracia y la defensa de la democracia en la OEA, porque la OEA ha demostrado en los últimos 20 años muchas limitaciones para hacer frente al tema de la democracia. Es decir, que en su momento hablábamos de la Carta Democrática Interamericana del año 2001. Bueno, han pasado 21 años y es evidente que es insuficiente. Y hay que seguir trabajando y desarrollando nuevos instrumentos para hacer frente a la democracia. Y eso implica mantener los temas en la agenda de la democracia, es decir, el hecho de que se discute en Nicaragua, se discute en Venezuela, pues en la actualidad se discute en materia de derechos humanos y democracia, implica que se siga trabajando ese tema. No va a tener solución ahora ni mañana, pero creo que tenemos que seguir preocupándonos por estos temas, lograr consensos regionales y que esos consensos en un momento se traduzcan en herramientas para luchar con la democracia, que es muy difícil porque la democracia o la defensa de la democracia choca con el principio de soberanía que muchos terminan alegando, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno piensa, hay que pensar estos eventos no tanto en términos de cortoplacistas, ¿no? Sino más en mediano y largo plazo y en todo lo que se puede, además de la lucha por la democracia, se puede generar en otros ámbitos, ¿no? Eso no se va a decidir en la Asamblea General, pero se está hablando de reformas que vayan en la dirección que señalas para, digamos, darle a OEA las uñas y dientes que requiere. Eso es un debate que existe hace una década, ¿ok? El problema, ¿cuál es? Que además de todo lo que estamos conversando, también es cierto que organizaciones como la OEA sufren algo que en el mundo se da y que en América Latina se da con mucho más fuerza, y es la crisis del multilateralismo. Es decir, cuando uno ve el ámbito regional en términos multilaterales, es una lágrima, ¿ok? Ve Mercosur paralizado, la CAM paralizada, la ALBA desapareciendo, UNASUR casi desaparecido, PROSUR nadie sabe para qué sirve. Y la OEA también se ha visto muy cuestionada en torno a, por ejemplo, el accionar de Venezuela, por muchas razones. Entonces, uno dice, ¿cómo podemos tratar de sacarlo de ese lugar? O sea, no estamos hablando de la OEA en su mejor momento, estamos hablando de una situación de la OEA que viene, un contexto muy difícil que hay que impulsar y que además ese impulso va a depender completamente, porque la OEA no es un mecanismo de integración, es un foro político completamente intergubernamental que depende de los intereses de los estados. Entonces, claramente el futuro de la OEA no depende de la OEA mismo, depende de que los estados se comprometan con desarrollar la OEA
en un contexto, además, político y económico tan difícil para nuestros países. ¿Qué evaluación se hace de la gestión del señor Almagro a estas alturas? Mira, yo tengo una mirada crítica acerca de la gestión de Almagro, en el sentido de que han habido casos claves en los cuales Almagro no, creo que no dio la talla, ¿no? ¿Ok? Uh-huh. El caso de Venezuela es evidente. ¿Y Uh-huh. por qué no dio la Uh-huh. talla? Pero yo creo que Almagro en un momento, además de las limitaciones institucionales para poder al frente del caso Uh-huh. venezolano, porque muchos países defendieron por mucho tiempo al régimen chavista y esto hacía imposible a la OEA tomar Claro. decisiones, pero en el caso de Almagro creo que en un momento dejó de ser el diplomático, el jefe de un organismo internacional y se convirtió en un activista contra Maduro. Obviamente esto puede ser muy saludado para los sectores que critican Uh-huh. a Maduro, yo mismo lo critico a Maduro, pero lo que Uh-huh. tiene que entender la gente es que un secretario general de la OEA tiene que tratar de buscar solucionar el problema. Y cuando se convirtió en un activista contra Maduro, lo único que hizo fue sacar a la OEA del escenario. O sea, la OEA desapareció como una herramienta importante de presión y de negociación y de una salida al tema venezolano. Desapareció. Uh-huh. Y eso es, dentro de la diplomacia, es difícil de explicar esto, porque Uh-huh. es muy, pero es el papel que tienen los diplomáticos, ¿ok? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí se equivocó, ¿no? También se equivocó en el tema venezolano, perdón, boliviano, se acercó mucho a Evo Morales, se alejó luego de Evo Morales, entonces legitimó su reelección, luego cuestionó la elección. Así es. Entonces, Así es. muchas Ha tenido idas idas y vueltas, claro, sí, claro, que al final sí, terminan debilitándolo, ¿no? Exacto, que debilitan, pero claro, con el apoyo de Estados Unidos, ¿ok? Y con el fraccionamiento que hubo, logró la reelección, digamos, en la Secretaría General. Entonces, yo creo que, a pesar de que ha tratado de empujar y ha mostrado, creo, a diferencia de Insulza, por ejemplo, un papel mucho más activo, porque ha sido un secretario general muy activo, que ha estado ahí en la pelea, dando comentarios, interviniendo, viajando, y eso es positivo. Yo creo que hay algunos casos emblemáticos en los cuales creo que debilitó el papel de la OEA, ¿no? Hablabas de Estados Unidos con la presencia del señor Blinken, que además va a tener pues una audiencia con el presidente Castillo, pero ¿cuál es la postura de Estados Unidos ahora mismo frente a América Latina? Porque se ha hablado mucho, ¿no? Evidentemente, esta nueva guerra fría, ya no solamente con Rusia, que no está tan fría, sino con China, la influencia que China busca tener en esta parte del continente, pero al mismo tiempo no se ve de ninguna manera que América Latina haya revertido ese papel en el orden de prioridades norteamericano o estadounidense, y hay en realidad una diferencia de fondo, más allá de esta tensión entre las superpotencias. Mira, te digo algo. Desde América Latina, y comienzo por ahí, creo que es importante que Estados Unidos muestre algún tipo de interés porque la agenda común es necesaria. Tenemos muchos temas de interés común. Y además es particularmente llamativo que esta visita de Blinken se ha dado a los 3 países que de alguna manera en el último año han asumido pues algún tipo de gobierno de izquierda, en mayor o menor medida. Chile, Colombia y Perú, ¿no? Y eso es llamativo porque en otras circunstancias autoridades de ese nivel no viajaban a países que consideraban pues opuestos a sus intereses. Y en este caso han visitado, lo cual demuestra que incluso los gobiernos de izquierda en la región quieren negociar y dialogar con Estados Unidos. Pero eso es desde Latinoamérica. Desde Estados Unidos, yo la verdad no creo que reuniones como la OEA tengan mucho impacto, ¿no? Basta con ver los periódicos estadounidenses y buscar si en las portadas del Washington Post o del New York Times existe alguna mención a que Blinken está en Latinoamérica o en la OEA, ¿no? Yo creo que no van a aparecer, y si va a aparecer una noticia interna chiquita, por ahí aparece, ¿ok? Lo cual demuestra que, uno, no estamos en el interés o en la agenda, ¿no? De la atención pública estadounidense, ¿ok? Y además, también seamos sinceros que a pesar que en los últimos tiempos Biden ha tratado de acercarse con la Cumbre de las Américas y ahora con el tema de la OEA, pues yo creo que en el fondo seguimos siendo la región del mundo menos o una de las menos importantes para Estados Unidos, ¿no? Y eso lo demostramos en los discursos del presidente. Entonces, más allá de esta visita, que es importante para nosotros, yo no creo que todavía Estados Unidos esté reflejando realmente un intento de cambiar algo que no es de este gobierno y tampoco de Trump, que viene de los 90, ¿ok? Y que ha sido una constante en los últimos 30 años y que muchos esperan con Biden, luego lo que pasó con Trump, un regreso de Estados Unidos a la región que tampoco se ha dado, ¿ok? Tampoco se ha dado en gran medida. Ahora, volviendo a nuestro país,
el sector crítico contra el gobierno, que sin duda pues es mayoritario ahora, al menos desde la prensa, desde buena parte también de la opinión pública, se pregunta ¿qué papel cumplen los ex embajadores, ¿no? Los embajadores retirados que son sin duda que le dan un sustento, qué duda cabe, a Castillo, sobre todo después del periodo de Rodríguez Mackey, ¿no? O sea, regresó Landa, por supuesto, para estar en primera fila. Me imagino que una ilusión del canciller era precisamente estar al frente de este evento de la OEA, qué duda cabe de Harold Forsyth. Hemos podido ver a Manuel Rodríguez Cuadros, está acá también en Lima. ¿Cuál es, por decirlo de alguna manera, el juego de estos embajadores? A ver, hay que decir algo. En todos los gobiernos, en todos los gobiernos, en los diferentes gobiernos en los últimos 20 años, pues han habido grupos dentro de Cancillería que han ejercido alguna influencia mayor. Y eso es normal. Algunas veces exageramos, decimos el juego, pero un poco para dejar en claro a tu audiencia, en todos los gobiernos hay grupos que tienen mayor nivel de influencia. ¿Okay? Y que cuando cambian de gobierno vemos que esos que estuvieron en el grupo, que dejaron de ser gobierno, pues no van a ocupar las primeras planas, no van a ir a las mejores embajadas, no van a tener buenos cargos. Pasó su momento. Y eso pasa siempre, digamos, ¿ok? Lo que estamos viendo ahora es, creo que al igual que sucedió en el pasado, un grupo de embajadores que ya se han jubilado, que tuvieron mucha importancia durante el gobierno de Toledo principalmente, ¿ok? Y que vuelven a tener, pues, o vuelven a tener reflectores, y que, al igual que otros grupos, ejercen influencia en un sector de Cancillería, lo cual técnicamente me parece muy normal y existen en todas las instituciones. Y estamos viendo, lo que pasa es que en este caso puntual se trata de embajadores en su mayoría ya retirados, ¿no? ¿Okay? Que cumplen el papel de embajadores políticos y que están liderados por una serie de personas que tú has mencionado, el embajador de Juárez, el embajador de Maurto, el embajador Force, y otros más, ¿no? Que están en este momento ocupando lugares claves, ¿no? Y que definitivamente con la llegada de Rodríguez Mackay en su momento, que pues hubo una ruptura, ¿no? Una ruptura en un nombramiento que a todas luces no fue muy, digamos, era poco incoherente por el discurso que ha venido a tener el gobierno y por el discurso que traía el nuevo canciller, digamos. Entonces, esa incoherencia, esa ruptura, que podría ser parte de otro debate, cómo explicar ese nombramiento al margen de la persona, cómo explicar el nombramiento, pues generó un terremoto escala 9, ¿no? Ok, grado 9 en Cancillería, y que más bien en las últimas semanas se están tratando de reconstituir, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tampoco exagerar. Este grupo de embajadores tiene mucha influencia en Cancillería y la tuvo en el pasado como otros grupos, y ahora pues están tratando de influir, de influenciar. Ellos sostienen efectivamente al gobierno porque claro, son profesionales con cierto prestigio, entonces lo que se cuestiona incluso de Landa, que no es diplomático, es cómo prestan su prestigio a un gobierno tan absolutamente criticado, ¿no? Esa es parte de otra discusión, digamos, habría que preguntarles a ellos por qué, no las razones. Ahí dentro de la lectura diplomática, y eso es muy diplomático, ¿ok? Hay la lectura de nosotros no servimos a un gobierno sino al Estado, ¿no? Ya, sí, claro, claro. O sea, ese extremado pragmatismo que algunas veces es cuestionado, ¿no? ¿Por qué seguiste con un gobierno militar? ¿Por qué Pérez Cuellar siguió trabajando para los militares luego del golpe del 68, ¿no? Entonces, ¿por qué seguiste? ¿Por qué no cuestionaste y defiendes la democracia o luchas contra la corrupción? Claro, sí. Entonces, yo creo que uno puede encontrar en diferentes momentos en los últimos 50 años escenarios de críticas, y lo que tengan que responder siempre es: nosotros servimos al Estado y somos trabajadores públicos, parte de una carrera, y no servimos al gobierno necesariamente, lo cual es una línea muy delgada, dicho se pasó, ¿no? Evidentemente. ¿Qué se puede entonces, Oscar, finalmente esperar de los resultados de esta Asamblea General? Porque tiene un significado, o sea, tiene un significado no solamente con todo lo que has descrito, sino que tiene un significado que es el retorno a la presencialidad, y de alguna manera en medio de esta crisis del multilateralismo vuelven a acercarse, digamos, presencialmente estos actores, lo cual no es poca cosa, ¿no? Pero una crisis pronunciada del multilateralismo. Hemos visto como anécdota aparte a estas personas que protestan porque la OEA, ¿no?, es una suerte, dicen, de estrategia para el control de la humanidad, ¿no? Hay una derecha que es antiglobalista y hay una extrema izquierda que también, ¿qué duda cabe cuando hablamos de estos casos dictatoriales o semidictatoriales? ¿Qué se puede esperar en esa dirección? Mira, yo voy a esperar. Ahí hay dos cosas que quiero resaltar como de resultado. La primera,
a nivel multilateral es que yo creo que la región está entrando a una nueva etapa. Hace 20, 30 años, la región ha vivido muy fracturada. Hemos dado vueltas, giros a la derecha, giros a la izquierda, posiciones radicales de uno a otro lado, Chávez, Bolsonaro, una región muy fracturada. Yo tengo la impresión que estamos entrando a una nueva época donde hay menos fraccionamiento. Es decir, la ola rosada o la ola, el giro a la izquierda que estamos viendo en la actualidad, no es un giro a la izquierda tan confrontacional a Estados Unidos, tan fracturador. El hecho de que Blinken haya visitado Colombia, Chile, Sí, claro. Perú, es un ejemplo de eso. Si gana Lula da Silva en Brasil, yo no creo que Lula da Silva venga a una lectura, pues, de fractura. Ni lo hizo en el pasado, ni creo que lo haga ahora, que va a ser un Lula mucho más conservador que el de antes, ¿ok? Entonces, yo creo que estamos en un momento en que, salvo por algunas excepciones, como Nicaragua o Venezuela, podemos lograr mayores consensos, ¿no? Todavía hay cosas por resolver, por ejemplo, el papel de México, cuyo canciller no ha venido, ¿no? El papel va a jugar Argentina en este contexto, pero yo creo que estamos en un momento donde Estados Unidos ha venido a la región, está hablando con 24 países y no ha surgido ningún tipo de inconveniente. Y eso nos habla de que hay medianamente un consenso muy amplio de países con tendencias distintas que pueden conversar y dialogar sobre temas que nos interesan a la región. Eso me parece fundamental y creo que en los últimos 20 o 30 años eso no ha habido. Es una región muy fracturada, muy partida, ¿no? Y lograr acuerdos en una región partida se hacía muy difícil. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero resaltar de esta cumbre es algo que algunas veces no se comenta, y es todas las dinámicas bilaterales que se desarrollan, ¿no? Yo creo que hay una agenda ahí, lo que se conoce como la diplomacia de los pasillos, hay una agenda que se está trabajando, ¿no? Y que pasa por relaciones con un montón de países. Los países, han venido más de 60 delegaciones de países observadores, ¿ok? Ha venido gente desde Corea del Sur hasta el Vaticano, ¿ok? Todas las posibilidades de diálogo y de acuerdo que se pueden hacer a ese nivel face to face, regresando luego de 3 años o 2 años nefastos de virtualidad. Yo creo que muchos de esos resultados los vamos a conocer en los próximos meses. Espero que se conozcan en los próximos meses. Así es, porque además, en fin, allí entra el tema comercial, que también tiene, por supuesto, digamos, amenazas ahora mismo, ¿no? En términos de la globalización, también hay corrientes, ¿no? Que van para un lado o para el otro, y resaltar lo que acabas de señalar, en medio de aparentes polarizaciones en los países se dan pragmatismos en las relaciones multilaterales que de repente no veíamos hace un tiempo, así que bueno, vamos a ver, ojalá algo bueno salga de todo esto. Oscar Vidarte, muchísimas gracias por venir a compartir estas importantes observaciones sobre la Asamblea General de la ONU. No, Enrique, un placer y cuando quieran a su disposición. Gracias.